Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish TV. Yo soy David. Y yo soy Ana. Bienvenidos a otro video de Español en 2 minutos. En esta ocasión tenemos la palabra feo. Y feo parece una palabra muy simple, ¿no? Pero realmente tiene muchos usos en español para hablar de diferentes circunstancias, no solo de algo físico. Entonces vamos a hablar de eso. El primer uso es el más común, el que ustedes ya conocen. Feo significa ugly, es decir, algo o alguien que físicamente no es bonito. Entonces puedes decir, oh, qué bebé tan feo. A veces los bebés cuando nacen pueden ser feos. Excepto para su familia. Su familia piensa que son hermosos. Claro, o puedes decir como, oh, ese edificio es muy feo. Lo que quiere decir es que simplemente a ti no te gustó el diseño que hizo el arquitecto. Y el siguiente uso de feo es stinky. Entonces usamos feo con el verbo oler. Oler es muy irregular. Entonces puedes decir, por ejemplo, que una casa huele feo. Y no quiere decir que it smells ugly, sino que it smells bad. Exacto. O puedes decir también que, por ejemplo, la gasolina huele feo. Aunque hay personas que les gusta el olor de esas cosas. A mí me gusta. Y el siguiente uso de feo es como triste o malo. Cuando decimos expresiones en español, a veces usamos la palabra qué. Seguro han escuchado qué bueno o qué malo. Pero también podemos decir qué feo. Y eso quiere decir que una situación es triste o es mala, como dijo David. Otro ejemplo puede ser: Ana perdió su trabajo. Qué feo, su jefe no la quería. Entonces él puede expresar que tiene empatía conmigo. Exacto, simplemente la situación es fea. Y el último uso de feo es grosero, mean o rude. Por ejemplo, cuando una persona dice un comentario que es un poco grosero o hiriente, yo le puedo decir, no seas feo o qué feo eres. Y no estoy diciéndole, you're so ugly, estoy diciendo, eres muy malo. Exactamente, entonces, estos son los usos de la palabra feo. Y si están hablando de una mujer, pueden decir fea. Y eso fue todo. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.